Buen día. Esta es la actividad número 4, llamada Nueva forma de aprender e investigar en materia educativa para la Cátedra de Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación a cargo de la doctora Eva González Rodríguez en el programa Doctorado en Ciencias de la Educación, quien les habla el estudiante Cristian Camilo Lozano. En esta presentación llamada Nuevas formas de aprender e investigar en materia educativa, se va a abordar diferentes aspectos relacionados con la epistemología y la forma de hacer investigación. En otras palabras, con el enfoque de investigación que aceptamos. Para ello presentaremos nuestra introducción y algunas características de un buen investigador, la relación entre filosofía, epistemología y ciencia, al igual que la concepción o la relación entre investigación científica y ciencia, la posición o dogmas que debe asumir el investigador, los instrumentos de investigación que existen para un enfoque u otro, las conclusiones fruto del análisis de esta evidencia y por último, las lecturas en las cuales se basó el desarrollo de esta presentación. Para ello, se debe hablar inicialmente de lo que sería la epistemología y el proceso de investigación, porque en ambos sentidos la epistemología pues está relacionado con lo que sería el conocimiento, con lo que sería la construcción de ciencia y con lo que sería desarrollar investigación o investigación científica. Por ende, habría que mencionar que un investigador pues debe tener un dominio del área en la cual desarrolla su hacer científico, lo que implica un dominio del lenguaje. A su vez, esta persona se recomienda que tenga conocimientos en relación a lo que serían los métodos y las técnicas más apropiadas para desarrollar su fin investigativo, un dominio sobre lo que es la epistemología, o sea, el enfoque que él aplica cuando desarrolla investigación y cuando desarrolla conocimiento o la finalidad para desarrollar ese estudio. Y desde luego, conocimientos en estadística avanzada para poder validar sus datos a través de diferentes instrumentos que le permitan corroborar sus hallazgos. Ahora bien, habría que también establecer la relación entre filosofía, epistemología y ciencia, entendiendo que la primera, la filosofía, es la madre de todas las ciencias o la ciencia de ciencias y las mil y un definiciones que existen en torno a la filosofía. Pero también habría que aclarar que la epistemología es una de las ramas de la filosofía, la rama que se encarga de responder a qué es el conocimiento, en otras palabras, a estudiar lo que sería la teoría de la ciencia, cómo nosotros hacemos ciencia, cómo construimos conocimiento. Desde este sentido o desde esta perspectiva, habría que mencionar lo que sería la ciencia y los momentos bajo los cuales él ha sufrido o ella ha sufrido una transformación. En este caso, si hablamos de una ciencia antigua, desde esta perspectiva, la ciencia inicialmente se basaba en los sentidos y en cómo a través de nuestro cerebro, nuestra razón, nuestro análisis de las cosas y del entorno dábamos respuesta a todo. Sin embargo, también había limitaciones. Por ejemplo, muchas veces en la ciencia antigua se solía hacer uso de la palabra éter para describir sustancias que creíamos existían, pero pues no podíamos tocar, ni ver, ni saber concretamente qué eran. Esto posteriormente llevó a muchas refutaciones en lo que fue la mirada de la ciencia clásica, en la cual a través del método científico se buscaba validar las hipótesis o los planteamientos previos y si estos eran verdad o no. De allí también se valida el cómo en el siglo XIX muchos de los hallazgos a través del método científico se podían validar y que daban respuesta a los diferentes fenómenos que ocurrían alrededor de la sociedad y de las personas. Sin embargo, también se comenzó a ser un científico crítico en el sentido de que también se mostraban las limitaciones de los conocimientos que habían en aquella época. Y por eso se comenzaron a hacer planteamientos en relación a que habían objetos o partículas
que el ser humano no podía ver, ¿sí? Y esto fue notablemente descubierto en lo que fue la mirada de la ciencia no moderna, cuando allá aparece lo que sería la teoría atómica, y de allí se da mención a que hay mucho conocimiento que todavía está por descubrirse en relación a micropartículas y nanopartículas. ¿Por qué? Porque esto precisamente valida el cómo la ciencia ha venido avanzando y la construcción de ciencia simplemente ha sido la conexividad entre unos pensadores antiguos, unos clásicos y unos modernos, porque precisamente aunque sus hallazgos hayan sido validados o revalidados o refutados, fueron pasos necesarios para llegar a esta ciencia moderna. En tal sentido, pues habría que también mencionar que la investigación científica, pues ha sido precisamente ese tipo de avances y que precisamente la investigación científica es lo que nos permite a nosotros en la actualidad de manera formal en la academia validar lo que nosotros podríamos mencionar como una verdad absoluta o una verdad bajo la cual nosotros no podemos decir que es totalmente cierta, sino una realidad o una verdad que es parcialmente aplicable para determinado escenario o población. Dentro de esto, cuando hablamos de investigación científica, debemos mencionar el corte cualitativo o el corte cuantitativo. Y a su vez, habría que tener implicaciones porque cuando hablamos de un tipo de investigación cualitativa, estamos indicando que hay una deducción a la cual se llega, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de corte cuantitativo, estamos hablando de algo que es inductivo. En otras palabras, las formas de crear conocimiento son diferentes y por ende la verdad es diferente. Eso se va a abordar en un momento. Pero ¿para qué sirve lo que es la investigación científica? Pues precisamente porque a través de la investigación científica, de la validación de los hallazgos, pues se pueden crear nuevos conocimientos o extender o refutar los previos. Y por ello, pues hablaríamos de lo que serían ciencias formales o ciencias exactas como la matemática, con una mirada muy objetiva, y lo que sería una ciencia factual o experimental con una mirada un poco más objetiva, subjetiva, discúlpenme. En este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de una mirada objetiva o subjetiva, estamos hablando de una posición investigativa, ya que esto conlleva a que estamos hablando que cuando es cuantitativo, pues hablamos de un dogmatismo. En otras palabras, estamos hablando de una verdad absoluta o unívoca, ¿sí? Y cuando hablamos de cualitativa, estamos hablando de un escepticismo o de la renuncia a una verdad absoluta. Precisamente en este orden de ideas, en la modernidad, estamos hablando de que también las personas y los investigadores, al tener mucho más conocimiento, al tener una formación mucho más amplia en un enfoque o en el otro, o en ambos, pues recurren también a lo que sería una investigación de carácter mixto, en donde utilizan instrumentos o utilizan ciertas características de un corte cuantitativo o cualitativo para validar o dar mayor soporte a los datos. Y precisamente eso ha sido parte de los avances de lo que nosotros conocemos en la realidad como ciencia moderna. ¿Y por qué? Porque hace medio siglo o un siglo hubiera sido un despropósito para muchos y te hubieran tildado de, pues, de loco. Entonces, esto también hace parte de la evolución de lo que es la ciencia. Ahora mismo debemos mencionar que en tal sentido, la investigación científica también ha determinado o mejorado sus instrumentos para lo que sería la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Entonces tenemos, por ejemplo, que para la investigación cuantitativa se suelen utilizar mucho lo que son cifras, lo que son fórmulas y demás, y esto pues permita obtener datos muy objetivos, en donde realmente el investigador no otorga una posición personal
o subjetiva, sino que en mayor medida se remite a los datos que ha obtenido a través de sus instrumentos. Entonces tendremos, por ejemplo, encuestas, escalas de actitudes, tenemos listas de cotejo y precisamente estos datos pues nos permiten tratar de ser muy específicos y muy detallados en nuestros hallazgos. Precisamente, en su contraparte, la investigación cualitativa, pues ya permite un poco más la examinación y el contacto con lo que sería el objeto de estudio. Entonces tenemos entrevistas, tenemos grupos, focus group, tenemos observación, tenemos opiniones de expertos y allí el investigador tiene un poco más de contacto con su objeto de estudio, ¿sí? Incluso precisamente le da la oportunidad de manifestar algunas veces emociones o sentimientos y hay precisamente esa dicotomía o esa discusión de si realmente es importante o no que el investigador tenga contacto con su objeto de estudio. En este caso, tendríamos que mencionar que cuando es una investigación de corte cualitativo, pues se permite un poco más la subjetividad del investigador y precisamente por ello se debe ser muy profesional al momento de tomar un enfoque o el otro, ya que ambos son igual de válidos, son igual de importantes y dependen en mayor medida de lo que sería la ética del profesional y de su profesionalismo. Desde luego, como lo mencioné hace un momento, tendríamos lo que sería el método mixto. El método mixto es un método mucho o un corte de investigación mucho más complejo y requiere precisamente que la persona tenga conocimientos tanto en lo que sería el tipo de investigación cuantitativa como cualitativa. Ahora, ¿cuál ha sido la conclusión de esta actividad? Bueno, en relación a la actividad, he considerado que precisamente la reflexión que nosotros debemos hacer en torno a lo que es la creación de ciencia o la construcción de conocimiento requiere precisamente dar reconocimiento a todos estos diferentes académicos que se atrevieron a mencionar sus ideas, a compartirlas y sobre todo a sistematizarlas, porque precisamente ha sido una serie de fenómenos o de sucesos que llevaron a ese desarrollo. Y esto nos permite ser lo que somos ahora. En otras palabras, cuando vamos a la escuela, estamos recibiendo, por así decirlo, más de 22 o 23 siglos de conocimiento en 11 años. Eso hace unos 500, 600 años, podríamos decir que era algo inimaginable y si vamos atrás mucho más. Entonces, estos avances precisamente han contribuido a que nosotros podamos llamar que lo que hoy es ciencia es el producto de una serie de serendipia o de factores que han confabulado para que nosotros hoy podamos decir que existe la academia, que existe lo que es el proceso científico, que existe lo que es eh, el- la producción de conocimiento, no a nivel individual, sino a un nivel global. Y esto ha sido lo más importante, el reconocer que hay que saber acerca de nuestras raíces como investigadores y tratar de conocer diferentes posturas para no ser una persona esclava de una sola forma de pensar o de ver el mundo y de construir la verdad, porque precisamente la epistemología nos dice y los mismos académicos nos mencionan que hay muchas formas para llegar al conocimiento. Eso ha sido lo más importante que he aprendido. En relación a las referencias, se consultó o se volvió a consultar nuevamente lo que fue la epistemología y metodología, lo que fue nuevo modelo de organización de la educación superior y lo que fue el realismo científico de Bunge. Me pareció muy interesante los planteamientos de este señor, sobre todo porque le da mucho sentido a lo que es
la ciencia desde un racionalismo. Mil gracias por prestarme su atención y les deseo buena noche. Hasta luego.